Hola, hola a toda mi gente educada. Hoy comenzaremos con una cápsula sobre lo que es el sistema circulatorio. Nos centraremos principalmente en los fundamentos para comprenderlo y ver principalmente qué es cuya función principal es ser una red de transporte que es muy especializada y que mantiene la homeostasis, garantizando que todos los demás sistemas sean viables. ¿Ok? Bien, en primer lugar hay que comprender que las funciones primordiales del sistema circulatorio son variadas. En realidad genera alrededor de 7 roles en el organismo. Primero, actúa como un medio de transporte que es muy eficiente para los nutrientes, llevándolos desde el sistema digestivo a cada célula del cuerpo. También, segundo, facilita el transporte de oxígeno. Como ustedes ya lo deben saber, esto es un elemento totalmente indispensable para la respiración celular y para producir energía, por lo que esta labor es muy importante. Tercero, elimina sistemáticamente los productos de desecho durante el catabolismo, manteniendo así un entorno químico que para el cuerpo es óptimo. Cuarto, establece vías de comunicación que son intertisulares, se dice, entre tejidos, permitiendo que las hormonas y otros mensajeros químicos coordinen actividades que van a distancia. Quinto, realiza un transporte que se dice celular eficaz. Moviliza elementos celulares, no solamente metabolitos como les había explicado, sino también leucocitos, esas áreas de defensa que se requieran inmunológicamente. También, sexto, transporta sustancias que son fundamentales para reparar vascularmente, como los factores plaquetarios y factores de coagulación. Cada uno tendrá, como saben, su abordaje, pero son cosas importantes porque ayudan a elementos y a procesos como la angiogénesis, que es formación de nuevos vasos. Luego, también, y no menos importante, que al final la dejé para el final, pero es totalmente relevante, que es que contribuye al calor generando en los órganos que son metabólicamente activos, mueve el calor hacia otras regiones corporales. Y eso contribuye a la circulación, a la regulación térmica. Si nos ponemos a analizar el diseño del sistema circulatorio, observaremos que tiene características estructurales que optimizan su funcionamiento. En primer lugar, es un sistema cerrado, que garantiza que la sangre regrese sí o sí al corazón. Es decir, esta característica es totalmente importante, ya que aunque la composición sanguínea experimenta muchas variaciones, el flujo mantiene una constancia que es notable a lo largo del todo el sistema. Es decir, este circuito cerrado es fundamental. ¿Qué más es importante notar? Que la ramificación progresiva de las arterias hasta formar la red capilar representa un diseño muy, muy desarrollado, maximizando la superficie de intercambio. Esta, podríamos decir, como especie de arquitectura, permite entonces un contacto íntimo entre la sangre y los tejidos, optimizando así la difusión de la sustancia. Por ejemplo, en los capilares el flujo sanguíneo se ralentiza. ¿Y por qué se ralentiza? Porque facilita un intercambio más eficiente de gases y también los metabolitos que yo le nombraba, que eran las sustancias químicas, ¿cierto? Un aspecto especialmente importante es que el volumen minuto izquierdo, que se dice, o sistémico, supera aproximadamente entre el 1 y 2% al derecho pulmonar. Esto se puede entender de la siguiente forma, que aparentemente es menor, pero tiene una implicación fisiológica que es para el equilibrio hemodinámico. Ese es un dato, ¿ya? Pero mire, el componente fundamental de la circulación corresponde ya anatómicamente a la bomba central, que se puede haber visto en anatomía, y un sistema de conductos representado por los vasos sanguíneos, ¿cierto? Estos últimos se clasifican en tres categorías principales. Las arterias, que son encargadas de transportar sangre desde el corazón hacia los tejidos, las venas, que retornan la sangre hacia el corazón, y también los capilares, que es donde, bueno, ocurre el intercambio efectivo de sustancias con los tejidos. Esta organización es jerárquica y permite una distribución precisa del flujo según las necesidades que son metabólicas para cada región. Bueno, ahora examinemos la configuración de las cavidades cardíacas. Como sabemos, el corazón está dividido en 4 cámaras, los aurículas o atrios superiores. La aurícula, recuerden que es la extensión, pero se entiende comúnmente en muchos libros sale como aurícula. Los atrios superiores que reciben la sangre, que retorna al corazón, y 2 ventrículos inferiores que lo que van a hacer es impulsar la sangre hacia los pulmones o hacia el resto del organismo.
Esta como especie de configuración lo que hace es permitir separar de forma eficiente la circulación pulmonar de la sistémica y se evita que la sangre se mezcle, la sangre oxigenada con la desoxigenada. Por eso es que existen válvulas, como la tricúspide, la mitral, la pulmonar o la órtica, que también la deben haber visto alguna vez en anatomía. Y estas válvulas que lo que hacen es garantizar el flujo que sea unidireccional de la sangre, previniendo entonces el reflujo de las diferentes fases del ciclo cardíaco. ¿Ok? Bien, entonces, en cuanto a la anatomía de la superficie del corazón, es importante observar cómo este órgano se sitúa anatómicamente en el mediastino, con, que es una porción anatómica con aproximadamente 2/3 de la masa hacia la izquierda. Recuerden que el ventrículo izquierdo bombea hacia el cuerpo, entonces necesita más masa. Y en la base del corazón, principalmente, se encuentran las aurículas. Recuerden la posición del corazón y se orienta, como decía recién, hacia arriba y hacia posterior, mientras que el ápex o la punta del corazón se dirigen hacia abajo, hacia la anterior y hacia la izquierda. Esa es la orientación del corazón que describía recién. Hay surcos. Está el surco interventricular anterior y el posterior. Y esto marca la división entre los ventrículos, mientras que el surco coronario, o también se llama aurículo ventricular, delimita las aurículas de los ventrículos. Esto es importante entenderlo, porque ayuda a proyectar cómo el corazón se orienta en la exploración clínica para interpretar diagnósticos o imágenes, entre otras cosas. ¿Ok? Ya pasando a explorar el músculo cardíaco y el sistema de conducción cardíaca, tenemos que saber que el miocardio tiene características estructurales únicas que lo distinguen de los otros tejidos, que son musculares, ¿cierto? Que es un músculo cardíaco. El músculo cardíaco o miocardio tiene características especiales. Si nos vamos a nivel microscópico, nos podemos observar que, por ejemplo, los cardiomiocitos son células ramificadas, con uniones especializadas que se llaman discos intercalados o también se llaman discos intercalares. Estos discos contienen unas uniones que se llaman uniones gap y esto facilita la conducción eléctrica entre las células que están juntitas o adyacentes, permitiendo que el corazón funcione como una especie de sincitio, que es un tejido con una función específica y es funcional. Esta organización que les estoy describiendo explica por qué el corazón se contrae de manera coordinada, actuando como una unidad que es sincronizada. ¿Ya? En cuanto al sistema de conducción cardíaca, tenemos que saber que es una red eléctrica especializada que lo que hace es coordinar las contracciones del corazón. Tenemos nodos que se van a encargar de eso. Está el nodo sinoauricular o también se describe como SA, que está ubicado en la aurícula derecha. Y esto actúa como el marcapasos primario y establece el ritmo básico del corazón. Las señales eléctricas que aquí, generadas aquí, lo que van a hacer es propagarse a través del músculo cardíaco, principalmente auricular, hasta llegar al otro nodo, que es el nodo aurículo-ventricular, o también se denota AV. Este nodo va a funcionar como una compuerta que es controlada, retrasando de una forma estratégica la conducción para que las aurículas completen su contracción antes de la contracción ventricular. ¿A qué me refiero? A que sea primero la contracción de las aurículas o de los atrios, como se dice, y luego la de los ventrículos. Hay un retraso para que el corazón no se contraiga completamente al mismo tiempo, porque eso no serviría, ¿cierto? Desde el nodo aurículo-ventricular, este impulso eléctrico va a viajar a través de un haz que se llama haz aurículo-ventricular, o también antes se le decía con el epónimo de haz de His, que lo que hace es bifurcarse en las ramas derecha e izquierda. Estas ramas van a descender por el tabique interventricular hasta la punta del corazón o ápex cardíaco. Aquí se continúa con una red conductora subendocárdica. Esto es importante. Hay una red conductora subendocárdica que va debajo bajo el endocardio, como dice el nombre. Y esta red está formada por unas fibras que son bien estudiadas, que son las fibras de Purkinje, lo que distribuye rápidamente la excitación de todo el miocardio ventricular. Es importante que sepan que esta red es más elaborada en el ventrículo izquierdo que en el derecho, porque esto refleja las mayores demandas contráctiles del ventrículo izquierdo, que debe contraerse con más fuerza para bombear sangre a todo el organismo.
Ahora, si observamos la actividad eléctrica y contráctil del corazón en condiciones que son normales, apreciaríamos un ritmo que se llama ritmo sinusal. Este proceso, la activación del nodo sinoauricular, excita a los cardiomiocitos que les describía, pero auriculares, provocando la contracción simultánea de ambas aurículas. O sea, una comunicación para decirle a ambas aurículas, contráiganse. Esta señal eléctrica se va a propagar a una velocidad que no sé si bien no es tan relevante memorizarla, pero es 1 metro por segundo. Y este metro por segundo por el miocardio auricular luego llegará a esa velocidad al nodo atrioventricular en una aproximadamente en 50 milisegundos. O sea que es muy rápido. Y es importante contrastar las diferencias de velocidades porque estas diferencias de velocidad en regiones cardíacas es distinta. Porque miren, en el miocardio ventricular se presenta una velocidad de conducción que es más lenta, de solo a 0,3 a 0,5 metros por segundo. ¿Por qué hacer esta comparación? Porque el haz atrioventricular y la red conductora subendocárdica lo que hacen es conducir los impulsos a una velocidad que es de 4 metros por segundo, es decir, la mayor del sistema. Y esto, ¿por qué se produce? Y esto siempre puede ser pregunta de prueba, la diferencia entre velocidades a la densidad de uniones intercomunicantes o gap. Y bueno, la secuencia de activación eléctrica va a determinar la mecánica de contracción. La sístole ventricular se va a iniciar en el ápex del corazón, es decir, en la punta, en el vértice, y que esa es la primera región en excitarse. Posteriormente lo hará hacia arriba, impulsando la sangre hacia la arteria aorta y el tronco pulmonar. Esto es importante porque debido a la disposición en espiral del vórtice cardíaco o del ápex, como se forma la composición del corazón, los ventrículos van a realizar un movimiento de contorsión y esta contorsión ligera optimiza la eficiencia de la mecánica de bombeo. Como siempre, la idea no es hacer un video tan largo, por lo que aquí tienen las generalidades del sistema circulatorio y un poco de anatomía. En el próximo video veremos el comportamiento eléctrico del miocardio, que se puede registrarse en el electrocardiograma y creo que será bastante interesante. Sin más, les mando un gran saludo y recuerden que estudiar es la mejor forma de vencer al futuro.